Agradecida por la invitación de los compañeros, por el panel de lujo. Yo me traje una serie de anotaciones para cumplir con la brevedad y ceder la palabra a los compañeros. Y en el marco de esta actividad sobre patria o colonia, yo lo que tenía ganas de plantear es a estos 200 años. Lamentablemente la independencia de los argentinos permanece al día de hoy inconclusa. 200 años de grandes avances y retrocesos del pueblo argentino en lucha por su liberación nacional, pero con una cuestión medular, que es la cuestión nacional, lamentablemente irresuelta. Los nacionales, de la mano acá del maestro que nos acercó a los grandes pensadores que lamentablemente la Universidad Colonial no nos ofrecía, nos enseñó a pensar que la primera independencia fue la política, el corte de marras con el Imperio Español. Lamentablemente, 9 de julio de 1816, nosotros cortamos marras con el Imperio Español y entramos en la cadena de la dependencia del imperialismo británico, que hasta el año 45 fue el dueño de nuestra economía, frigoríficos, ferrocarriles, seguros, bancos. De nuestra situación colonial viramos a una situación semicolonial, de lo que el pensamiento nacional denomina independencias meramente formales. Esto es, nosotros tenemos una bandera, tenemos un himno, tenemos una constitución, votamos cada 2, 4 años nuestros representantes, entonces tenemos toda una estructura, una superestructura legal del coloniaje. No obstante, no manejamos lo esencial, que es la estructura económica del país, cuya riqueza drena puertas afuera. Un país rico en recursos, lamentablemente, en la historia de la patria ha subsumido a más de la mitad de la población a vivir en la pobreza. Entonces, primera independencia, la política, 9 de julio de 1816. Y nuestra segunda independencia, que fue la económica, la declara el 9 de julio del 47 el general Perón. A través de una serie de medidas, la nacionalización del Banco Central, del comercio exterior, recursos naturales, servicios públicos, cancelación de la deuda externa, creación del IAPI, toda una serie de medidas que constituyen nuestra revolución nacional. Lamentablemente, que queda trunca tras la reacción violenta de la oligarquía en el año 55. Posteriormente, en el 56, de la órbita británica pasamos a la órbita del imperialismo norteamericano a través de la entrada en el Fondo Monetario Internacional. Y hay que decirlo, si bien nosotros venimos de una década de 12 años que fue lo mejor que le pasó al país desde el año 76, desde la muerte del general y posteriormente desde el golpe de Estado del 76, la realidad es que al día de hoy el movimiento nacional no ha logrado revertir los avances estructurales del campo del enemigo de la patria del 55 y con mucha más fuerza, lamentablemente, después del 76. Toda la estructura de saqueo económico antinacional no hemos logrado revertirla del 76 a esta parte. Desde Martínez de Hoz al día de hoy, la riqueza de los argentinos, que debería estar puesta al servicio de nuestra comunidad nacional, de nuestro pueblo humilde, drena puertas afuera. Conflicto que la Argentina viene arrastrando históricamente, que es básicamente entre dos modelos económicos, el del libre mercado cipayo y canalla que hoy gobierna abiertamente el país, que abogó por un modelo agroexportador minero que sacaba materias primas hacia afuera y traía manufacturas hacia el interior. Eso supuso una economía agraria de servicios que históricamente generó enormes desigualdades sociales, contrapuesto al modelo de proteccionismo industrial y de autodeterminación nacional que ha generado históricamente, concretamente en los 10 años de gobierno justicialista, bienestar general vinculado, a la promoción del mercado interno y de derechos sociales. Y en este punto, en esta dinámica entre modelos
económicos, lamentablemente el panorama de la Argentina actual es poco alentador. Digo, en el marco de una crisis que es regional, que es mundial, y que me parece que hoy en términos de discusión política estratégica el que mejor la describe es el Papa Francisco, desde una tercera posición ideológica que plantea que estamos viviendo, el mundo está viviendo una tercera guerra mundial en curso, donde el imperialismo norteamericano hacia América Latina intenta reacomodar lo que históricamente consideró su patio trasero. Digo, un avance de un modelo de desarrollo de especulación financiera diagramado por las multinacionales, las corporaciones de las potencias, que fundamentalmente hoy en el mundo, en América Latina y concretamente y con mucha fuerza en Argentina, beneficia a tres grandes sectores. Los grandes terratenientes y exportadores agrícolas, Macri los benefició con la devaluación. Un segundo actor, enemigo histórico de la nación, el sector financiero especulador internacional, lo benefició con la deuda. Y un tercer sector, las empresas oligopólicas de servicios e importadoras de manufactura extranjera, que lo benefició a través del aumento de tarifas. Estos tres grandes sectores son los beneficiarios locales ligados al imperialismo extranjero. Y por supuesto este modelo tiene sus perdedores. Digo, tenemos en la Argentina de diciembre a esta parte 1 millón de nuevos pobres. Perdedores vinculados al movimiento nacional, concretamente los trabajadores, el pueblo humilde, la pequeña empresa, las pymes. Inflación del 45%, caída de los salarios, reprimarización de la economía, digo, hambre nuevamente en el país rico. Entonces, en este marco, reitero, bastante desalentador, pero que los nacionales siempre lo miramos con optimismo, yo creo que hay grandes desafíos que el movimiento nacional tiene que plantearse con seriedad en la actualidad. Y uno fundamental que muchos venimos sosteniendo hace años era necesario dar en profundidad, que es fundamentalmente recuperar el legado de la revolución justicialista inacabada. Sintetizada, nuestra revolución en grandes programas de gobierno. Los planes quinquenales, Constitución del 49, el Plan Trienal, modelo argentino para el proyecto nacional. En el sentido de recuperar, digo, grandes legados emancipatorios que serían una hoja de ruta en función de las necesidades actuales para poder caminar con proyecto y sin titubeos hacia el porvenir. Y legados que yo considero que no están atrás a nuestra espalda, sino que fundamentalmente están adelante, señalándonos y alertándonos hacia dónde tenemos que caminar para construir la patria emancipada. Y acá nos enfrentamos a un problema que es serio y que se vio con claridad en los últimos años en que fuimos gobierno, que muchas veces estos grandes programas de gobierno de nuestras gestas emancipadoras, los argentinos los desconocemos. Y se da una sensación que no es nuestra, que es parte del acompañamiento de las derrotas o de los grandes retrocesos del movimiento nacional, que tiene que ver con la sensación de tener que empezar todo de cero, todo de nuevo. Digo, derrota de Tupac Amaru, los libertadores de la patria tenían que empezar todo de nuevo. Derrota de los libertadores de la patria, los caudillos federales del 20, todo de cero. Derrota de los caudillos de la década del 20, los radicales todo de nuevo, Forja todo de nuevo, el peronismo todo de nuevo. Digo, un vaciamiento del pasado emancipatorio de los argentinos que da la sensación de que siempre hay que empezar de cero. Y uno con criterio histórico que dice, en realidad, los tipos, nuestros patriotas que realmente tuvieron que empezar de la nada, fueron los patriotas de la independencia. Nosotros tenemos que aprender de las grandes gestas, además de los errores y de las derrotas, para poder tener certeza de dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir. Y en este punto,
yo como buena jaurechiana siempre recuerdo que Arturo Jaureche, en relación a la cuestión de la dependencia de los argentinos, decía que él había aprendido, digo, lo decía desde su profunda humildad, que él había aprendido con Scalabrini Ortiz que la dependencia económica se fundaba en otro tipo de dependencia profundamente jodida para los países en su lucha por la liberación nacional, que era la dependencia cultural. Dependencia cultural que no solo venía de afuera, sino que fundamentalmente formaba parte de nosotros mismos. Estaba en nuestro propio pensamiento y en nuestro modo de sentir a nuestros compatriotas, de sentir el continente y de pensar el país. ¿Y qué llamaba Arturo Jaureche para combatir esa colonización pedagógica? Fundamentalmente a hacer el esfuerzo por poder elaborar nuestros propios criterios de realidad, a pensar en nacional. Digo, y ahí aprendimos dónde había que poner el cristal para poder leer concretamente la coyuntura con un sentido, digamos, o un marco histórico. Y el punto de partida obligado de asumir que nuestro país era una semicolonia. Digo, el punto de partida realista de asumir que vivíamos en una situación semicolonial y que la Argentina era parte de una gran nación frustrada por los intereses imperiales ligados a los cipayos puertas adentro. Donde la cultura había sido y continúa siendo a la actualidad un elemento central de los grandes conflictos de los latinoamericanos. Digo, todos los factores culturales, lo que Arturo Jaureche llama el aparato de la colonización pedagógica, que se habían opuesto a nuestro pleno desarrollo como nación independiente y al bienestar de nuestro pueblo. Digo, toda la serie de factores culturales que habían preparado las condiciones intelectuales para la indefección del propio país. Asentado fundamentalmente en una política de la historia, y acá anclo con esta idea de la incapacidad de los argentinos para poder plantearnos en una línea histórica y dar cuenta que somos un eslabón en una lucha que tiene 200 años con avances, retrocesos, derrotas, pero además grandes victorias. Falsificación de la historia, ¿asientada en qué? Jaureche decía, en una política de la historia, que ¿cuál es? Una política de la historia liberal, cuya regla de hierro es imponer como historia única y verdadera la historia de una clase social que es la oligarquía, en detrimento de ¿qué? De la historia de los sectores populares. A secas, una política de la historia donde la oligarquía te va a derrotar como pueblo, diciéndole a tu pueblo que tu derrota fue legítima, que es normal que te derroten porque sos morocho, porque sos latinoamericano, porque sos trabajador, digo, porque sos indio, digo, toda la matriz además típica del liberalismo profundamente racista, ligada a la supremacía de razas y a que la civilización está en Europa o en Norteamérica, y toda la serie de factores culturales que crearon en los argentinos y en los latinoamericanos un profundo complejo de autodenigración y de negación de nosotros mismos. Complejo de autodenigración que en términos políticos está ligado a pensar siempre la política en términos de incapacidad colectiva. No podemos. Entonces, si vienen los gringos a gobernarnos o nos dicen lo que tenemos que hacer el Fondo Monetario Internacional, mucho mejor. Digo, toda una obra antinacional de 2 siglos que tuvo como objeto desviar el ser argentino, el ser nacional, de la emancipación. Esto es ser ciego frente a nuestros propios intereses como pueblo. ¿Y qué es lo nacional? Y Jaureche, ¿qué nos explica? Lo nacional es lisa y llanamente lo que deberíamos haber realizado, lo que necesitamos para nosotros mismos. Y en este sentido, en el marco de lo nacional y de esta idea de que fuimos una gran nación latinoamericana frustrada, lo cual, más allá de los grandes avances que en la última década se dieron en relación a la integración, en términos culturales, cuesta mucho esfuerzo todavía pensarnos en términos latinoamericanos y sobre todo entender conceptos básicos de la realidad que tienen que ver con el conflicto que sigue siendo medular en la lucha política del continente entre patria chica
digamos, la idea de patria chica, desembarco extranjero, y fundamentalmente la derrota de la Revolución de Mayo de 1810 y de la Revolución del 9 de julio de 1816. Perdimos la batalla política y pasamos a ser un país como segmento del mercado mundial. Digo, la supremacía porteña por sobre el país profundo. Contrapuesta hubo una tradición que sigue perviviendo en los subsuelos de las patrias latinoamericanas, de la patria grande, la de los hombres, los grandes hombres de la emancipación, que no se llamaban ni argentinos, ni peruanos, ni bolivianos, sino que se llamaban a sí mismos americanos, vinculado a la lucha por la autodeterminación del continente. Y esta idea de la patria grande y de la patria chica y el conflicto constante en los 200 años del Bicentenario, nos permite recuperar la enseñanza de que nosotros no debemos empezar nada de nuevo, sino que somos parte de 200 años de lucha, de millones de hombres y de mujeres, de hecho desde antes de 1810, que pelearon por lo mismo que peleamos nosotros en la actualidad. Y esto implica una tarea, en principio, de descolonización. Digo, Jauretche decía, implica una tarea de empezar a desaprender lo que está mal aprendido. Y dar cuenta de que la historia, fundamentalmente, es la historia del protagonismo popular. Digo, el pueblo, gran actor, olvidado y corrido del relato de la historia oficial de los liberales. Que implica fundamentalmente saber dónde está lo nacional y dónde está lo antinacional. Lo nacional es lo que nos conviene como país, digo, el pensamiento que necesitamos para vivir. Y fundamentalmente lo nacional es el espacio donde está el pueblo. Eso Arturo Jauretche lo deja bien claro, porque lo nacional no son los símbolos, la bandera, el himno, sino que lo nacional es la justicia social, la escuela para nuestros pibes, el sistema de salud, el futuro de nuestros hijos. Y en este sentido, Jauretche decía que era necesario en la batalla cultural comenzar a elaborar una concepción espiritual e ideológica para preparar las condiciones de una victoria posible en el terreno de la política. Que partía de una base, los problemas argentinos, cómo se encaran, cómo se resuelven, y en principio con criterios argentinos. Necesidad de repensarnos los argentinos en la actualidad en profundidad, digo, orientarnos en la senda de lo nacional para superar los grandes escollos que el movimiento nacional viene teniendo y desarrollar una política nacional integral para enfrentar en la actualidad al enemigo antinacional. Y en este punto, acá entramos en el terreno de la política concreta, porque se trata de partir hasta de casi una actitud existencial. ¿Qué sostiene? Sostiene que un argentino que empiece a pensar con las raíces de su pueblo puede, o no, y en todo caso, digo, ir aprendiendo. Desde nuestra ignorancia vamos a ir explicándonos, decía Martín Fierro. El pueblo, como titular de la historia, puede, pero llegar a querer es una labor mucho más dura, mucho más jodida, que implica siempre la batalla cultural, la batalla ideológica. Hay un deslinde, el querer y el poder son dos cosas juntas que forman parte en los pueblos de una estructura que es ideológica y además es organizativa. Y a nosotros nos han impuesto la idea de que no se puede. No podemos nacionalizar el comercio exterior porque no dan las relaciones de fuerza. No podemos enfrentar un imperio porque somos un país débil. No podemos generar industria porque tenemos una matriz agraria. No podemos desarrollar ciencia y técnica, mejor comprar patentes al extranjero. Esta idea del quiero, pero no puedo. ¿Qué esconde? Fundamentalmente, digo que las batallas políticas en Argentina y en el continente fueron batallas donde los pueblos, y no digo débiles, sino debilitados por el imperialismo, se enfrentaron al imperio y ganaron al imperio. Pienso en Obligado, en las invasiones inglesas. Digo que nos sobran capacidades a los argentinos para poder
y fundamentalmente para querer. Y en este sentido, el querer, para querer y al mismo tiempo para poder, es necesario avanzar en el trabajo ideológico y espiritual vinculado a lo nacional, para preparar las condiciones de una victoria posible. ¿Qué sé yo? Yo no escucho demasiado recuperar el IAPI. Digo, pocos saben lo que fue el IAPI. Yo no escucho decir que podemos los argentinos recuperar el comercio exterior. Yo no escucho decir que podemos desarrollar industrias sin endeudarnos con el extranjero. Digo que podemos dar por tierra con las leyes económicas de Martínez de Hoz. Digo, no nos enseñaron a pensar que podemos. Y vuelvo a Jauretche y les voy a leer una cita. Dice Jauretche en el año 65, algo que es esencial, 1965. Dice, el país reclama una política nacional cuyas grandes líneas fueron interrumpidas en el 55. Y no es cuestión ya de imitarlas parcialmente, quedándose a mitad de camino, ni siquiera de reproducirlas. Desde aquella base hay que ir mucho más adelante, más definida y claramente. Y esto significa la guerra. Porque no hay conciliación posible entre los fines de la nación vistos en grandeza y los fines de la nación reducidos a un cálculo de mercachifles. Es decir, el concepto de que no hay nación en el mundo que pueda llegar a ser si no está dispuesta a confrontar. ¿Por qué? Porque su nacimiento es la muerte misma de un sistema de privilegios, es la muerte del sistema semicolonial. Y yo creo que más temprano que tarde los argentinos, y a vistas de lo que nos sucedió el 22 de noviembre, vamos a tener que asumir que no se puede negociar eternamente con el enemigo, en esa idea de amansar al establishment que veníamos sosteniendo en los últimos años. Y fundamentalmente que no hay revolución nacional que triunfe si se limita a brillar el gran capital. Y creo que, Jauretche con esto nos alertaba además de que el que no quiera correr el riesgo de la confrontación, de alguna manera, está diciendo que el acta de independencia del 9 de julio es meramente una tirita de papel. Jauretche lo decía en el 65, estamos en el 2016, que Jauretche decía, no basta con un retorno a la edad de oro del peronismo, sino que tenemos que retomar esos programas y profundizarlos. 50 años, para nosotros es aún más grave, porque además tenemos que reconstruir la historia del peronismo, muchas veces negada por el aparato de la colonización pedagógica. Como parte, de la formación de las condiciones para una victoria posible. Esto es, empezar a decir, vamos a formar miles, cientos y miles de cuadros políticos de hombres y mujeres que piensen en nacional organizados en torno a las ideas básicas del pensamiento de la liberación nacional. ¿Que por qué empieza? En principio empieza por decir que la liberación nacional es necesaria, pero además que la liberación nacional es posible, lo cual significa la confrontación en todos los terrenos que la patria exija para poder llegar a existir, porque lamentablemente todavía no existe. Y en tal sentido, además de afianzar las posibilidades colectivas que tenemos los argentinos, hay otra urgencia en este bicentenario fundamental y de la coyuntura que tiene que ver con caminar hacia la unidad de concepción que nos va a permitir la unidad de acción. Y en este punto, y acá estamos entre compañeros, yo creo que hay que dejarse de embromar con la casa de brujas que está sucediendo en la actualidad, donde parece, que muchos espacios políticos se encuentran enemigos y traidores por todos lados. El único camino que tenemos para enfrentar al enemigo colonial poderosísimo vinculado al imperialismo norteamericano es la integración en un frente nacional de todos los sectores enfrentados al enemigo antinacional. Jauretche decía, buscar puntos de encuentro, de coincidencia para construir una patria. Y ese es uno de los desafíos fundamentales. ¿Y qué requiere? Y requiere fundamentalmente enorme
generosidad. Y además la asunción de que el movimiento nacional está dividido y por eso el enemigo antinacional avanzó. Digo, este gobierno que entrega lisa y llanamente la soberanía nacional al extranjero llegó al poder, no tanto encaramado en virtudes propias, sino fundamentalmente en los errores nuestros que es necesario barajar y dar de nuevo. Digo, la tarea central de la etapa es reconstruir la unidad nacional detrás de un proyecto que nos permita desalojar estos sectores del gobierno y empezar a forjar una política nacional sin titubeo, sin que nos tiemble tanto el pulso. Y en este sentido, además, las organizaciones libres del pueblo, yo creo que en lo que sigue vamos a tener que tener cierta claridad doctrinaria e ideológica en relación a cuestiones básicas. En principio, que es imposible que exista emancipación si no recuperamos el patrimonio nacional enajenado al extranjero de Martínez de Hoz a esta parte y revertimos la estructura económica del neocolonialismo heredada y que en lo que viene va a ser aún peor. Y que no va a haber independencia y emancipación si no recuperamos sin desarrollo industrial en el marco de América Latina, que supone para nosotros, en este sí podemos y tenemos capacidades colectivas para hacerlo, supone ir más allá, digamos, de los neodesarrollismos existentes y del monocultivo de soja de los últimos años. ¿Y de qué nos tenemos que convencer? Además, de que solo el trabajo genera riqueza, que no es a la inversa, que el trabajo es el único motor de la independencia nacional. Y de hecho, digamos, cuando nosotros nos planteábamos, antes de perder elecciones, en la profundización, tenía que ver con generar trabajo, con asumir, digamos, que teníamos un montón de laburantes precarizados, un montón de compañeros cobrando subsidios, y que la meta ¿cuál era? Caminar hacia el pleno empleo. Y esa deberá ser la meta cuando nosotros volvamos a ser gobierno. Y fundamentalmente, que la columna vertebral del movimiento nacional son los trabajadores. Y en este punto yo vengo siendo crítica de la mirada antisindical que ha tenido la conducción del movimiento nacional en los últimos años, porque creo que nos hizo mucho daño la división y la pelea con el sindicalismo, fundamentalmente porque con criterio histórico los argentinos sabemos que a este país lo sacaron de las grandes crisis los trabajadores. Y eso hay que decirlo. Digo, uno a veces cuando escucha a los compañeros, ¿qué decíamos los últimos años? Los que formábamos parte de ese conglomerado, solo con la juventud no alcanza. Está fantástico la juventud, pero fundamentalmente, digo, el movimiento nacional como columna vertebral o como cabeza, lo discutiremos en lo que sigue, son los trabajadores. Y la opción es de hierro, digo, nos quedamos a medio camino titubeando o avanzamos realmente en la confección de un proyecto nacional de independencia y soberanía. ¿Por qué? Porque el mayor capital que tiene la Argentina no son los recursos, la tierra, es nuestro pueblo. Y los pueblos, ¿qué son? Son su cultura, no son su comercio. Digo, esa cultura exportadora de estar mirando siempre hacia afuera para ver qué podemos vender es profundamente colonial. Y pienso que en los 12 años de reparación nacional, con deudas, faltas y demás, pero de reparación nacional y lo mejor que le pasó al país desde el 76 esta parte, legó una idea que estimo que debe ser consenso de todos nosotros, que la política debe gobernar a la economía. Digo, desde 2003 al año pasado vimos, en principio a Néstor y después a Cristina, domar la fiera de la economía al poder. Entonces estamos de acuerdo, la política debe dirigir la economía. Pero yo me vengo preguntando y les pregunto, ¿quién gobierna la política? Digo, ¿no será cuestión de que la vocación nacional, que solo es posible en el marco de una cultura nacional antiimperialista, gobierne la política y la economía?
Porque uno se pregunta, ¿qué área debemos priorizar como criterio para realizar la nación? ¿Producir cosas? ¿Generar sujetos consumistas? ¿O realmente construir una identidad que sustente una comunidad nacional? Difícilmente, si no sabemos quiénes somos, podamos producir lo que queremos y tomar decisiones que nos convengan. Y difícilmente, si no sabemos de dónde venimos, podamos ponderar en su justo valor nuestras capacidades colectivas. Hay que volver a poner la cultura nacional en el centro del debate para avanzar en la construcción de un proyecto nacional independiente y con justicia social, donde el horizonte sea la certeza de que la patria es América. Y para terminar, les voy a leer un breve pasaje del enorme patriota Raúl Scalabrini Ortiz, que decía lo siguiente: somos un episodio en la larga lucha por la liberación integral del país. Si caemos, otros nos sustituirán. Nada se pierde del todo. La memoria de los pueblos tiene recovecos muy recónditos. Gracias.